Señores, y el punto del cine está de madres y hoy tenemos el honor de recibir a la destacada actriz, modelo y Miss República Dominicana, Eva Arias. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y más para una ocasión tan especial. Nada, estoy muy contenta. Así que saludos a todos a través del punto del cine. Eva, háblanos un poco de tu trayectoria. Sé que inicias desde muy temprana edad como modelo, desde los 12 años. ¿No sentiste quizá temor a modelar siendo niña en pasarelas internacionales? Fíjate, yo creo que tuve una excelente, en ese tiempo no decía que era mi manager ni nada de eso, pero yo tuve mucho, justamente que estamos en el Día de las Madres, yo tuve mucho apoyo de mi mamá. Muchísimo, o sea, todo el que pertenece al mundo de la moda de República Dominicana te puede decir que todo el mundo conoció a mi mamá desde que yo tenía 12 años. Ella estaba presente en absolutamente todas las sesiones de fotos, todos los desfiles, en todo el proceso, que si había que hacer un catálogo en el interior, que si yo tenía que ausentarme 15 días del colegio para entonces hacer un trabajo, todo ese tipo de cosas, mi mamá siempre estaba presente. Entonces eso obviamente me brindaba mucha seguridad. También me gustó mucho la manera en que ella lo manejó. No sé si yo pudiera hacerlo igual, pero mi mamá siempre estuvo presente, pero nunca ¿cómo explico? Nunca me quitó responsabilidades. Es decir, ella estaba, pero ella me dejó crecer ante las adversidades que se presentaban. Entonces, eso hizo que desde muy temprana edad yo fuera muy madura. Y entonces, claro, te voy a decir que fue difícil. Todo el mundo me conocía, ya yo era muy popular, me salía en todos los periódicos y todo eso, y mucha gente, muchos de mis amigos pensaban, bueno, Eva tiene que estar ahora con un montón de gente, gozando en una fiesta. Y mentira, muchas veces estaba muy sola porque estaba o trabajando o estudiando, o sea, eran poquitos los momentos así libres que tenía. Entonces también sí se puede decir que son de los sacrificios. Tienes que viajar mucho, entonces como viajas mucho y estás muy inestable, es muy difícil establecer relaciones muy cercanas. Y te puedo decir que duré pero muchísimos años que no sentía ningún lugar como mi casa. Eso era lo más difícil. Me sentía turista en mi país, me sentía que no estaba en mi casa cuando estaba en mi casa, me la pasaba cada 3 o 4 días tenía que irme a otro lugar, y entonces era muy inestable. Esas son de las cosas muy difíciles de ese tipo de carrera, pero yo puedo decir que esa madurez que me brindó mi formación familiar me hizo enfrentarlo de la manera más positiva posible, y tal vez en momentos en los que yo pude haberme derrumbado, lo que hice fue sacar de abajo y crecer más. Excelente. Hablabas de tu mamá. ¿Qué significa ella para ti ahora que se acerca pues el Día de las Madres? Mi mamá es todo para mí. Mi mamá, mira, justamente en esta cuarentena me he dado cuenta de lo mucho que me ha enseñado mi mamá. Estamos viviendo una etapa sumamente difícil, muy difícil ya es tener un bebé pequeño y estar en medio de esta situación. Es más difícil aún tener 2 bebés pequeños, uno de 6 meses y otro de 2 años. Y tener esos 2 bebés pequeños en medio de esta situación en la que yo quiero proteger a mi mamá y por eso no me acerco a ella, y está aislada en su casa, fuera de la ciudad, yo estoy acá y somos solamente mi esposo y yo con los 2 bebés, y no tenemos a más nadie. Entonces es mucha responsabilidad el llevar un matrimonio, una familia, una casa, trabajo, mis sueños, los bebés, todos juntos. Y es increíble cómo cada momentito, cada minuto que pasa y tengo que hacer algo,
me acuerdo de cómo mi mamá con tanta facilidad resolvía tantas cosas al mismo tiempo en mi casa y siempre que me encuentro con un problema o una situación, si no es que la llamo, pregunto, ¿qué hubiese hecho mi mamá en este caso? Hubiese hecho esto y esto, entonces lo hago. Entonces, definitivamente mi mamá me ha hecho una mujer muy fuerte, me gusta mucho cómo ella me educó totalmente valiente. Yo desde muy temprana edad sentía, yo decía, me acuerdo que yo decía a los 13, 14 años, decía, bueno, si yo tengo que viajar a Japón y me pierdo, en realidad no estoy perdida, basta que busque un mapa, pregunte y a algún sitio llegaré. Entonces, es un sentimiento que a mí me gustaría transmitirle a mis hijos. Entonces, mi mamá para mí significa mucho, porque aparte de madre, fue una gran maestra para la vida, en mi vida, para mí. Excelente. ¿Y qué significan tus hijos para ti? Porque como hablabas, tienes 2 niños maravillosos. ¿Qué sientes, pues, qué has sentido en convertirte en madre? Mis hijos lo son todo para mí. Yo jamás pensé que se podía amar tanto. Y el primero fue como, wow, o sea, cada semana que pasaba y yo lo veía crecer, yo a veces le preguntaba a amigas mías que ya tenían hijos, y yo decía, pero una pregunta, ¿esto es siempre así? ¿Ese aficio que a uno le da? ¿O eso es algo momentáneo? Y después y todas me decían, eso no para de crecer, es siempre así. Y yo decía, pero es que no puede ser. Y yo tenía tanto miedo cuando quedé embarazada otra vez, porque yo decía, yo amo tanto a mi hijo. O sea, yo me casé y al mes de casarme quedé embarazada. Entonces, me pasó que todo fue muy rápido y yo todavía no había asimilado que había tenido un hijo. Entonces, cuando todavía no lo había asimilado bien, ya quedé embarazada otra vez. Entonces, ha sido todo muy rápido. Entonces, cuando estaba embarazada ya para la segunda vez, yo decía, ¿se puede amar así 2 veces? Esa era mi preocupación tan grande. Yo decía, Dios mío, yo podré amar así 2 veces. Y entonces el segundo me enseñó que sí, que definitivamente es como dicen, que el amor se multiplica, crece muchísimo. Y he estado aprendiendo tantas cosas de ellos. Los niños vienen ya con una personalidad que tú tienes que aprender a moldear y ellos te enseñan muchas cosas a ti. Y, no, ¿qué te digo? Para mí son todo, mis hijos son todo para mí. ¿Qué tú le dirías a esas madres que quizás son primerizas o a las mujeres que tienen un poco de miedo de tener hijos? Yo les diría que entiendan lo que yo he aprendido en esta cuarentena. Yo siempre he tratado yo soy muy perfeccionista en todo lo que hago, en mi trabajo, en todo. Y siempre he entendido como que dar ejemplo a mis hijos es hacer las cosas perfectas o hacer las cosas muy bien hechas. Y yo he aprendido a que yo puedo fallar ante mis hijos, o sea, que tengo que permitirme fallar delante de mis hijos y que a través de cómo yo enfrento mis fallos, yo les enseño a ellos cómo enfrentar los fallos que ellos tengan en su vida, en un futuro. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que tú eres humana, que tú fallas, que tú te puedes equivocar y que si tú te equivocas, tú pides perdón, tú te levantas, te sacudes, sigues con más fuerza adelante, o sea, ese tipo de cosas. Eva, han pasado varios años ya de que te convertiste en Miss República Dominicana, pero cuéntanos qué te ha quedado de esta hermosa experiencia. De ser Miss República Dominicana me ha quedado el cariño de la gente. Eso lo he entendido mucho con el tiempo. Me ha tocado incluso viajar en los últimos años y me he encontrado con seguidores del certamen y yo, wow, ha pasado mucho tiempo y definitivamente sí puedo decir eso, el cariño de la gente, el orgullo de ser llamada República Dominicana en el extranjero, o sea,
de representar mi país. Para mí, mi país es hermosísimo, con gente bellísima y representar una cosa tan linda me llena de muchísimo orgullo. Es una oportunidad que sí puedo decir, abre muchas puertas, depende de ti si abre puertas o no. En un inicio muchas chicas piensan que me gano la corona y ya todo llega. No, no es así. Hay que trabajar muy duro, depende del esfuerzo que tú hagas, de la constancia que tú tengas y el enfoque sobre todo en lo que tú quieres desarrollar en tu vida. Y sí, ayuda muchísimo llevar la corona. Pero yo, más que mucha gente piensa que yo fui Miss República porque quería ser Miss, y realmente no es así. Yo soy, el que me conoce bien sabe que yo soy todo lo contrario. Yo quise ser Miss República por las oportunidades que representaba esa corona. Yo lo veía como un trampolín. Yo entendía que era un medio, no un fin. Yo quería ser actriz toda la vida, desde pequeña. Me pasa que yo era alta, delgada y obviamente el modelaje llegó primero. Y le hice caso y gracias a Dios, porque fue una etapa de mi vida que me brindó mucha seguridad ante la cámara y mucha experiencia de vida que hoy en día me ayuda mucho al interpretar un personaje. Pero si tú miras mis fotos, mis desfiles, yo era súper expresiva, muy dramática a la hora de hacer una foto o una pasarela, o sea que es algo que siempre estuvo en mí. Y háblanos un poco de cómo inicias. Sé que iniciaste en teatro. ¿Qué significó este paso en tu vida? Yo empecé, mira, yo en cuanto a formación, yo empecé a formarme en cine. Okay. Pero mi primer trabajo fue en teatro. Yo primero hice un cortometraje, o sea, hice varios trabajos que obviamente no llegó al público. Fueron más bien trabajos experimentales así y que me ayudaron muchísimo y me enseñaron muchísimo. Sí hice mi debut en teatro musical, Hotel Burlesque. Yo estaba en pañales, honestamente, para ese tiempo, porque no es lo mismo, o sea, tú puedes tener años estudiando y no es lo mismo estudiarlo que ya ponerlo en práctica, y más en teatro, donde la aprobación o desaprobación del público es inmediata. Fue una experiencia muy, muy bonita. Tuve que cantar, bailar, era algo a lo que yo nunca me había atrevido en un escenario y definitivamente fue un reto muy grande. Yo al teatro le tengo mucho respeto. Tengo muchas ganas hoy en día con la experiencia que he ido adquiriendo de ahora hacer teatro. Y incluso era uno de mis planes para el año 2020, pero está un poquito difícil ahora. Yo le tengo mucho respeto al teatro, sumamente. Admiro mucho a los actores que hacen mucho teatro, es algo maravilloso. Y de verdad espero algún día poder subirme en las tablas, hacer lo que me gusta. Sé que has participado en varias películas. ¿Cuáles te han marcado más como profesional y también como ser humano? Yo creo que todos los proyectos dejan un aprendizaje en el camino. Por más pequeño que uno crea que sea el proyecto o más breve que sea tu participación dentro del proyecto, yo creo que todo suma. Algo muy lindo de la actuación es que cada papel que interpretas es un ser humano diferente, que tiene una profesión diferente, habla diferente, hace cosas diferentes, y para estudiar ese personaje tienes que estudiar esas cosas que hace esa persona, como por ejemplo la profesión que ejerce. Y entonces cada vez que tengo un proyecto he tenido que investigar mucho sobre esa persona para poder llegar a ser esa persona. Y también porque, por ejemplo, si yo hago de periodista y estoy en la pantalla grande y al cine va un periodista a ver la película y ve que yo agarro el micrófono diferente o que hago algo sumamente extraño para un periodista real, se va a notar.
Entonces, y obviamente por respeto a esa profesión. Las primeras veces siempre son muy importantes porque es esa primera vez al que te enfrentas a ese miedo, a cómo lo voy a hacer. Yo tuve mi primera vez, yo no puedo decir que no fue ni una ni la otra, porque fue un día una y un día otra. O sea, el lunes filmé una y el martes filmé la otra. Fue Loca y Atrapadas, de Alfonso Rodríguez con Sabrina Gómez, y yo me acuerdo que estaba sumamente preocupada porque era una escena corta, pero era un papel lésbico. Y yo decía, Dios mío, en esta sociedad tan cerrada, porque era una escena corta, pero era fuerte para lo que estábamos acostumbrados en ese momento. Claro. Pero obviamente Sabrina es una mujer que yo respeto muchísimo, me cae súper bien, ya por ahí me sentía un poquito cómoda, es una gran actriz, y Alfonso ya yo había tomado clases con él, entonces también me sentía un poco más cómoda por ese lado, y definitivamente fue de muchísimo aprendizaje estar en el set enfrentando ese miedo. Fue un aprendizaje que esa primera vez fuera para mí chocante, y también que fue algo muy bueno para mí, que fuera algo totalmente contrastante a lo que la gente estaba acostumbrada a ver en mí. Era un papel chocante, la gente me había visto de mí, todavía no había visto nada sobre mí en la pantalla grande, y entonces eso obviamente llamó la atención, las notas de prensa me mencionaban, la gente comentó la escena, y eso fue algo muy positivo que me trajo mucho trabajo después. La otra primera vez fue una película de Vladimir Abud, que fue Suplicio. Bueno, no ha salido Suplicio jamás, pero fue una experiencia maravillosa, porque éramos 9 o 10 actores, y fue una película que se filmó en tiempo real, es decir, toda la historia, arrancó el guión en acción y no paramos de filmar hasta que se acabó el guión. Sin cortes, sin nada, eran, creo que, no me acuerdo cuántas cámaras, eran muchísimas cámaras, como 16 micrófonos, todo el mundo al mismo tiempo. No había guión, sino que habían acontecimientos, y dentro de esos acontecimientos habían sorpresas que nosotros no sabíamos y iban pasando. Entonces fue algo súper experimental, y estuvimos 3 o 4 meses reuniéndonos. Recuerdo con Pablo Mustonen, que era el productor de ese proyecto, y era maravilloso esos ensayos de estudiar todo aquello, que era un experimento, pero que me hizo crecer muchísimo. Pero definitivamente mi antes y después en el mundo del cine fue En tu piel. En tu piel es mi gran proyecto que yo siempre voy a llevar en el corazón. En tu piel me hizo mejor ser humano, porque En tu piel tocó muchas fibras. En tu piel, primero a nivel de crew, se volvió una familia. Nosotros somos una familia el día de hoy. Y era un crew muy pequeño, que se seleccionó con muchísimo criterio. Elsa se pasó, así como seleccionaron a los actores, que éramos solamente 2 actores, se pasó mucho tiempo estudiando quiénes eran las personas que tenían la sensibilidad y el perfil que se necesitaba para estar en el set en una película tan delicada. Entonces definitivamente fue mucho aprendizaje trabajar con Matías Vice. Matías Vice es un director, o sea, yo no tengo palabras para describir lo que es trabajar con él. Él habla así todo el tiempo bajito, y es increíble cómo él te lleva a donde tú jamás pensaste que llegarías hablando así. Sí, puedes estar parada allá y él te habla así. O sea, es una persona muy dulce, muy respetuoso, pero una cosa que yo no te puedo explicar lo respetuoso que es, y muy, muy humano, muy humano. Entonces, definitivamente yo creo que ese tipo de proyectos en los que la gente tiene esa calidad humana, y claro, y yo a Julia, mi personaje, yo la quiero mucho a Julia,
A Julia le cogí muchísimo cariño. Ella es una mujer sumamente sensible. A mí me encanta la gente sensible. Y simplemente ella tenía muchos tormentos en su vida y vacíos que llenar. Ok, ¿cómo te sentiste pues al trabajar con Josué Guerrero? Con Josué. Josué sí, hoy en día es mi hermano, pero yo no te puedo explicar. Ese proyecto me trajo mucho reconocimiento profesional y mucho, un crecimiento increíble. O sea, todo lo que yo aprendí allí, yo creo que si me hubiese ido 5 años a estudiar a un lugar, yo creo que no hubiese aprendido todo lo que aprendí haciendo el proyecto. Fue mucho y me falta todo por aprender, pero es algo que me quebró totalmente hacer ese proyecto. Y una de las cosas que más, o sea, uno de los regalos más grandes del proyecto fue la gente que me trajo el proyecto. Elsa Turul de Alma es una mujer maravillosa, Che Castellanos, o sea, son personas que hoy en día las considero como familia, y Josué definitivamente para mí es una joya. Yo llegué a ese proyecto que yo tenía ya años, casi 10 años estudiando actuación, nadie lo sabía, siempre tenía papeles secundarios, papeles pequeños y así. Y cuando llegué a ese monstruo de proyecto, que yo me acuerdo que fui al casting para que me tuvieran en la base de datos, jamás pensé que me iban a coger. Yo decía, bueno, aunque sea para que me vean. Y ya cuando no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, como dicen. Cuando me llamaron estaba aterrorizada. Y con la poca experiencia de un proyecto tan exigente que yo tenía, Josué, con la experiencia que él tiene como actor, pudo haber sido una persona egoísta, pudo haber sido una persona arrogante, pudo haber sido, no sé, o sea, él fue el compañero perfecto, porque este proyecto, la clave era defender la historia, no el personaje. Entonces, si había una escena y un actor tenía que estar más por encima del otro a nivel dramático, o sea, él cedía con toda la caballerosidad del mundo porque defendíamos la historia que teníamos que contar. Y cuando estábamos en el set y decían corte, nunca, jamás, pero nunca dejamos de apoyarnos. O sea, si me quedaba un plano mío y él no era necesario que estuviera ahí, él se podía ir a descansar, porque fíjate, una película, solamente 2 actores, de lunes a sábado, hasta las 8 de la noche, 8:30, filmando, no hay un break. No estás esperando en el camerino a que termine otro actor para filmar, estás filmando todo el tiempo. Entonces, el cansancio era descomunal. Y cuando llegamos a la casa era a estudiar lo que teníamos que hacer al otro día. Y Matías, las escenas de él son larguísimas y él no filma por pedazos, él la filma completa. Entonces, y son muchos diálogos, entonces era mucho trabajo. Y esos momentos donde uno tenía un solo plano, el otro podía irse a descansar, nunca lo hicimos. Nos quedábamos horas muertas ahí, detrás de cámara, apoyándonos uno al otro, porque entendíamos que era necesario, era una peli tan pequeñita, tan íntima, que era muy necesario el mínimo detalle, la mirada, lo que no se hablaba, era muy delicado de tratar. Es una película de silencios, entonces era muy necesario sentir esa cercanía, ese apoyo, esa química, no necesitamos hablarnos para entendernos, o sea, ya yo la miraba, él sabía lo que yo quería, y eso solamente se logra cuando tienes un compañero completamente honesto que te apoya, y él fue mi roca para yo lograr todo eso. ¿Qué significó para ti que esta película fue llevada a otros países y también los premios que recibió y las nominaciones que recibiste a nivel nacional e internacional? Yo no te puedo explicar lo contenta que me puse
Porque yo aprendí algo, otra cosa que aprendí en el proyecto es que los actores siempre nos han pintado como que tenemos que esperar un reconocimiento de lo que hacemos. Siempre como que si llega un proyecto es como que para tener un reconocimiento sobre eso que hiciste. Y como Matías dice, yo aprendí a disfrutar el camino sin esperar el resultado. Eso fue algo definitivamente que me marcó. Y entonces yo me abracé tanto esa idea que yo como que solté. Y definitivamente cuando empezó el año, que bueno, desde antes del año, cuando estábamos ya en festivales, y se empezaron a ver los frutos, los comentarios de la gente, o sea, no solamente las nominaciones y premios, sino, por ejemplo, ir a México, bueno, ir a México y como fui recibida en México, yo de verdad me quedé con el corazón en la mano y en Chile, que la gente me parara en las plazas para hablarme de lo lindo que fue el proyecto, que vio la película, que la gente me reconociera y ver las vallas y todo lo que pasaba, fue algo muy, yo no te puedo explicar, fue algo muy satisfactorio porque nosotros sabemos todo lo que sacrificamos, todo lo que pusimos en juego al hacer este proyecto. Para mí como mujer fue un riesgo muy grande. Yo soy una mujer muy familiar. Yo soy mi esposo con el que estoy casada. Yo tengo 10 años con él, pero estoy casada hace 3 años. Y definitivamente saber que valió la pena. O sea, y valió la pena, no lo digo solamente por los reconocimientos, que es algo bellísimo que yo agradezco muchísimo, sino también porque lo más lindo fue ver la gente salir de la sala de cine y ver la cara de la gente, cómo a la gente le llegó la historia. Ese es el mejor reconocimiento que puede tener un actor. Cuando la gente se te acerca, te confiesa cosas sin ni siquiera conocerte, o tal vez gente que te conocía pero que jamás había tenido esa cercanía contigo y se siente con la confianza de contarte cosas hasta personales por el simple hecho de que conectó con tu personaje. Para mí eso era algo súper lindo y maravilloso. Entonces es una peli muy humana, muy, muy, muy humana. Y yo una de las cosas más lindas para mí fue ganarme el premio de la crítica de Adopresi, porque, claro, el cuco de cualquier actor es la crítica, la crítica del Así es. Y definitivamente yo al no haber hecho anteriormente ningún protagónico y meterme en la boca del tiburón, era algo obviamente que metía miedo, pero entonces recuerdo todavía lo que lloré cuando subí a coger el premio, porque solamente me acordé de aquel momento en que me llegó el guión, lo leí y que este director, su actriz, su protagonista anterior con la que había trabajado un mes antes, había sido Elena Naya de La piel cabito de Almodóvar, que es una de mis actrices favoritas, y ya me habían dicho lo exigente que era. Entonces yo estaba muy asustada. Entonces me acordé en ese momento de lo asustada que estaba y me sentí muy orgullosa de dónde había llegado. Y claro, luego con los premios platinos de estar seleccionada dentro de las 20 interpretaciones femeninas del cine iberoamericano, era también algo que me llenaba de muchísimo orgullo, también porque sé que fue un año donde habían proyectos dominicanos que las mujeres hicieron interpretaciones súper de las cuales yo me siento súper orgullosa. Yo me siento orgullosa de todos mis colegas, de todo lo que están haciendo. Yo creo que vamos por muy buen camino y me siento muy feliz de lo que estamos logrando, de verdad que sí.
Excelente. Ahorita hablabas de tu esposo. ¿Él te apoya en tu carrera, en tus personajes? Mira, a mí me da risa porque la gente pregunta, ¿y cómo te...? Mira, realmente, cuando me llegó ese guión, yo estaba aterrorizada y uno de los, o sea, se puede decir que el empuje que yo tuve para decir que sí en ese momento, primero, claro, investigué muy bien quiénes estaban detrás del proyecto y cómo se iba a manejar. Supe que el proyecto, el casting vino a hacerlo el director. Ya por ahí sé que es una persona muy celosa de su material. Él quería ver ya en persona, desde antes de seleccionar con quién iba a trabajar. Entonces ya eso me dejaba ver a mí que había un cuidado extremo en lo que se quería hacer. Luego vi que era Elsa Turul de Alma, la mujer detrás del proyecto. Me dio tranquilidad que fuera una mujer que sé que me iba a sentir, que me podía entender ante cualquier situación. No era cualquier mujer, era una mujer con muchísimos valores, muy celosa de sus talentos, que, o sea, sobreprotectora hasta lo último, los mima de una manera que yo no te puedo explicar. Entonces todo eso me quitó el miedo. Y luego cuando conocí a Matías, bien, que me di cuenta el tipo de persona que es, también me quitó el miedo. Cuando pude ver que era con Josué, también me quitó el miedo. Pero obviamente que cuando llega el guión y lo lees, dices, wow. Y ahí en ese momento, mi esposo me dijo, tú no dijiste que quieres hacer una actriz sin límites. Este es el director, este es el proyecto. Entonces dije que sí. Y luego de ahí te puedo decir que no fue nada fácil y es increíble cómo él lo manejó. O sea, nosotros en ese momento no teníamos hijos, pero sí, al vivir juntos, solamente nosotros y yo, nosotros ensayamos 8 semanas de corrido todos los días y yo durante ese tiempo no hablé con él, viviendo en la misma casa. Yo le hice una carta, nosotros hablamos entre nosotros. A mí me gusta mucho aislarme cuando voy a trabajar un personaje y aún sin hablar, nos hablábamos por correo y estábamos en la misma casa, aún sin hablar, ese respeto que él tenía ante lo que yo estaba haciendo. Fue al set a conocer el set, fue a la rueda de prensa, me trató como una reina, me acompañó a todas las partes que pudo cuando viajamos, me acompañó todas las veces que pudo, estuvo ahí como mi fan number one. Entonces definitivamente yo sí cuento con un gran apoyo. Eva, ahora con el COVID-19 las cosas se han complicado, pero ¿qué nuevos proyectos nos traes? Fíjate, yo estaba muy asustada en un inicio y dije, wow, ¿cómo va a ser esto ahora con el COVID-19? Todavía no sabemos cómo va a ser, o sea, no es que todavía sepamos, pero he visto cómo las cosas fluyen gracias a la tecnología. Me han llegado muy buenas propuestas, estoy muy contenta con las cosas que se están cocinando por ahí, como dicen. Son cosas que tienen fecha, que todavía no puedo hablar, tienen fecha, pero no, obviamente esas fechas uno dice, bueno, vamos a ver cómo transcurre todo de aquí a allá, porque obviamente creo que en todas las áreas, en todos los sectores, no solamente en la industria cinematográfica, sino que en todo lo demás, se están trazando fechas, se están pautando esquemas de cómo queremos hacer las cosas, pero creo que al final todo va a depender de cómo reaccione la curva de contagio a nivel mundial, porque obviamente si es un proyecto internacional hay que viajar, hay que hacer muchas cosas, entonces todavía no sabemos cómo lo vamos a manejar, pero sí te puedo decir que estoy muy contenta porque son cosas que van en ascenso con lo que, o sea, siempre me he prometido de ir en ascenso y
y estoy muy contenta que son cosas muy interesantes, distintas a lo que he hecho hasta ahora. Eso también me emociona. Y nada, y gracias a la tecnología es que hemos estado en comunicación. Vamos a ver cómo transcurre todo lo demás. Eva, ha sido un honor y un placer para nosotros tenerte aquí en el Punto del Cine. Muchísimas gracias por tus palabras, por hablarnos de tu experiencia en el cine, en el modelaje, en todos los ámbitos de tu vida y por abrirnos pues las puertas de tu hogar. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad me siento muy halagada. Muchísimas gracias por invitarme. Espero volver a estar con ustedes en un futuro, cuando ya pueda dar noticias. Sí, por favor. Sí, pero me siento muy contenta. Soy fiel seguidora de ustedes. Me gusta mucho su contenido. Mil gracias. Nosotros también pues seguimos muy de cerca tu carrera. Muchas gracias, de verdad.